El caballo salvó a mi hija del rico que la lanzó a la jaula de lobos. Silencio total. La mansión de los Montenegro se alzaba majestuosa como un faro en la penumbra de la noche. Las ventanas, grandes y deslumbrantes, eran testigos mudos de secretos oscuros que alimentaban su aura inquietante. Dentro de sus muros, Sofía, una niña de solo 7 años, estremecía su pequeño cuerpo enfermo en una jaula de lobos, un cruel artilugio que su padre, Ricardo Montenegro, había construido para deshacerse de ella sin complicaciones. El aire olía a madera antigua y malicia. A su alrededor los lobos aullaban, escudriñando la oscuridad, mientras el temor hacía que su corazón latiera como un tambor frenético. ¿Qué hice para merecer esto?, se preguntaba, sus ojos grandes y asustados brillando por las lágrimas reprimidas. El desprecio de Ricardo la había llevado a este abismo horroroso, un lugar donde el amor debería haber reinado. Todo había comenzado con los rumores. La nueva esposa de Ricardo, Isabela, había llegado a la mansión como un torrente de cambios, despojando a Sofía de sus derechos y su inocencia. «Eres un obstáculo en mi camino hacia la felicidad», le había susurrado Ricardo con tonos de veneno. Las palabras de su padre la habían herido más que cualquier golpe. Cada una de ellas era una daga que atravesaba su pequeño espíritu. Pero esa noche, en el momento más oscuro, cuando los lobos se acercaban con sus colmillos brillando bajo la luz de la luna, un resplandor inesperado iluminó el camino. Un noble caballo blanco, llamado Trueno, galopó hacia la jaula, el sonido de sus cascos resonando como un retumbar salvador en la penumbra. Con una embestida poderosa, el caballo rompió los barrotes de la jaula y liberó a Sofía, quien no podía creer lo que sus ojos habían visto. «¡Ven!», gritó Trueno, su suave voz resonando en su mente. «¡No mires atrás!». Sofía se aferró a su crin suave, impulsándose hacia la libertad, dejando atrás la pesadilla y el horror que había conocido como hogar. A medida que se adentraban en la vasta llanura, el eco de los aullidos se desvanecía y la oscuridad daba paso a la esperanza. Al llegar a la casa de los Santos, una familia conocida por su bondad, Sofía sintió el calor que tanto había anhelado. Allí, en una atmósfera acogedora, conoció a Carmen, su exniñera, quien la abrazó como si nunca hubiera dejado de hacerlo. «Tu padre no tiene poder aquí», le susurró Carmen, ojos llenos de compasión. Bajo la protección de la familia Santos, Sofía comenzó a desvelar secretos oscuros del pasado. Carmen e Isabela, en un giro inesperado, se aliaron para desentrañar la verdad. Ellas sabían que el abuso de Ricardo no era solo físico. Se había infiltrado en cada rincón de la mansión, volviéndose parte del lugar. Durante semanas, Sofía encontró no solo un hogar, sino una red de apoyo que la empoderó. Juntas las tres trazaron un plan. Sofía enfrentaría a su padre en el tribunal. El día de la audiencia, el temor regresó. Sofía se sentó en la sala del tribunal, su pequeño corazón latiendo con fuerza, atrapado entre la expectativa y el miedo. Sin embargo, a medida que el juicio se desarrollaba, comenzó a recordar las palabras de Carmen sobre el poder de la verdad. La verdad era un fuego que consume, y ella se preparaba para encenderlo. Frente a su padre, la ira y el dolor que había acumulado durante años comenzaron a resurgir. La sala se convirtió en un campo de batalla donde la valentía se enfrentaba a la crueldad. Con cada testimonio, la verdad salía a la luz, revelando un entramado de abuso y desprecio. Pero mientras la luz brillaba, el resentimiento de Ricardo se cernía como una sombra, amenazante y omnipresente.
La pregunta seguía flotando. ¿Podría Sofía, armada con su valentía y el amor que había encontrado en su nuevo hogar, para finalmente liberarse del pasado que aún la acosaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sofía sentía el peso del mundo sobre sus hombros mientras presenciaba la cruel realidad de su padre en la sala del tribunal. La mirada de Ricardo, llena de desprecio y rabia, le helaba la sangre. El juez, austero y serio, escuchaba los testimonios que caían como balas en el aire cargado de tensión. La verdad es un fuego que consume, pensaba Sofía, apretando su pequeño puño sobre la mesa, decidida a que hoy no caería en la sombra de su padre. Carmen, de pie a un lado, le lanzó una sonrisa de aliento. La abogada de la familia Santos, con su voz firme, comenzaba a desenredar la compleja tela de mentiras que Ricardo había tejido durante años. «Es hora de que la verdad salga a la luz», declaró, y sus palabras reverberaron en las paredes del tribunal. El ambiente era electrizante. Cada segundo se sentía como una eternidad. De entre los murmullos, se escuchó a un testigo decir que había secretos oscuros en la mansión Montenegro, que la fortuna de Ricardo no era tan sólida como parecía. Sofía sintió que un aliento congelante corría por su espalda. Los gritos de los lobos que había dejado atrás parecían resurgir entre las sombras de la sala. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un hombre alto, con una presencia autoritaria, cruzó el umbral. Todos los ojos se volvieron hacia él, incluyendo los de Sofía, que sentía que el mundo se paralizaba. «Soy Javier Santos, el hermano de Carmen», anunció con voz profunda y persuasiva. La revelación estalló en la sala como un rayo. Nadie esperaba que Carmen, la dulce niñera, tuviera vínculos tan cercanos con una familia tan influyente. «Vengo a corroborar lo que Sofía ha dicho», continuó, avanzando hacia el estrado. «No solo hay abuso en la mansión de los Montenegro, hay un legado oculto que Ricardo ha tratado de proteger a toda costa». Los murmullos se transformaron en gosps de incredulidad. «¿Qué legado?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. Javier se sacó un documento de la chaqueta, el mismo que había estado ocultando como un as bajo la manga. «Este es un testamento que nunca fue presentado. Revela que Sofía es la auténtica heredera de la fortuna Montenegro. Todo lo que su padre intentó ocultar ahora sale a la superficie», afirmó, su mirada fija en Ricardo. El rostro de Ricardo se tornó pálido. Sus labios temblaron al escuchar esas palabras. La confusión se mezclaba con la ira. «¡Eso es una mentira!», gritó, pero su voz carecía de la autoridad de antes. La sala tembló bajo el peso del asombro. Rumores de traición y engaño llenaron el aire. Sofía sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La realidad que conocía volviendo a reescribirse en fracciones de segundo. «Este documento revela que la mansión, los negocios, todo estaba destinado a ti», prosiguió Javier, su tono seguro, amplificando la tensión. «Ricardo ha manipulado tu vida por su propio interés, y ahora, con este testamento,
queda expuesto ante todos. Las palabras de Javier se afianzaron en el espacio, cada sílaba cortando el silencio como un cuchillo. Sofía, abrumada, vio cómo la verdad comenzaba a desmoronar la imagen de su padre. «No puede ser», exclamó Ricardo, impotente y furioso. «Yo hice todo por ti», gritó. Sus ojos ardían con la rabia, pero el jurado observaba, y las caras de todos los presentes mostraban una mezcla de horror y compasión por la pequeña que una vez fue tratada como una carga. Entonces algo se encendió en Sofía. El fuego de la injusticia se avivó dentro de ella. «No más», murmuró para sí misma, tomando la decisión de no permitir que el miedo la dominara. Justo cuando iba a levantarse y hablar, un estruendo resonó en la sala. Una figura inesperada emergió de la multitud. Isabela, la nueva esposa de Ricardo, con una sonrisa helada y un brillo amenazador en los ojos. «¿De verdad creías que esto terminaría así?», pronunció con un tono que heló la sangre de todos. «Hay cosas que tú no sabes, Sofía. Cosas que podrían cambiarlo todo». Un aire de desasosiego se apoderó de la sala, y el corazón de Sofía se detuvo. La revelación próxima prometía transformar todos los lazos familiares y girar la historia en una dirección que ni siquiera podían imaginar. El futuro de Sofía pendía de un hilo, y con Isabela en la mezcla, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Hasta dónde llegarían para mantener sus secretos a salvo? La urgencia de la situación la envolvía como una manta tensa a punto de romperse. ¿Qué pasaría ahora? El siguiente capítulo prometía ser aún más épico. Isabela, la nueva esposa de Ricardo, con una sonrisa helada y un brillo amenazador en los ojos, se acomodó frente a Sofía. La sala del tribunal, hasta ese momento sumida en un tenso silencio, se transformó en un escenario electrizante. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba, encadenado por el miedo y la incertidumbre. ¿De verdad creías que esto terminaría así?, pronunció Isabela, su voz resonando con una frialdad implacable. «Hay cosas que tú no sabes, Sofía, cosas que podrían cambiarlo todo». Una inquietante brisa recorrió el espacio y la inquietud se adueñó de la sala. El aire se tornó pesado mientras todos los presentes se abrazaban a sus asientos, expectantes. Sofía, temblando, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El estruendo de su propio latido resonaba en sus oídos. «¿A qué te refieres?», logró articular, su voz apenas un susurro. «Esto es solo el principio», continuó Isabela, un destello de triunfo en sus ojos. «La fortuna de los Montenegro está construida sobre montañas de mentiras y secretos. Tu padre ha estado ocultando algo grande». La tensión se intensificó. Miradas de asombro y confusión se cruzaron entre los miembros del jurado y los espectadores. Javier, el hermano de Carmen, se adelantó, sintiendo la urgencia latente en la sala. «¿Qué estás insinuando, Isabela?», preguntó, su tono desafiante. «Si tienes algo que decir, dímelo ahora». Fue en ese momento cuando la atmósfera se electrificó aún más. Isabel sonrió, casi burlonamente. «Oh, Javier, te sorprendería saber que no solo hay un testamento, hay algo mucho más oscuro detrás de la fachada». Con un gesto sacó un viejo sobre de su bolso y lo dejó caer en la mesa del juez. El sonido del papel al impactar resonó como un trueno, llenando la sala con un aura de anticipación. El juez, arqueando una ceja, recogió el sobre y lo abrió. Sus ojos se ampliaron al leerlo, y la sala se sumió
en un silencio sepulcral. «Esto es un reconocimiento de paternidad», murmuró el juez, su voz temblando de incredulidad. «¿Qué significa esto?» Sofía se quedó helada. Un escalofrío helado corrió por su espalda. Sus ojos se fijaron en Isabela, tratando de comprender. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?» «Su padre no es solo mi esposo», dijo Isabela, con una sonrisa desgarradora. «Ricardo es él, padre de mi hijo. Sofía, tú no eres la única heredera. Tienes un medio hermano. La fortuna es de ambos». Las palabras cayeron como bombas en el tribunal. Soplos de incredulidad recorrieron la sala. Sofía, pálida y temblando, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Medio hermano?», repitió, su voz quebrándose con cada palabra. «Esto no puede ser cierto». Los murmullos se intensificaron mientras todos procesaban la revelación. La mirada de Ricardo, que en un principio era de enfado, se convirtió en una mezcla de miedo y desesperación. «¡Es una mentira!», gritó, su voz resonando con rabia. «No tienes pruebas». Pero Javier se acercó a Sofía y con una voz suave le dijo: «No dejes que te engañen, Sofía. Eres más fuerte de lo que piensas. La verdad está de tu lado». Isabela no se detuvo. «Esta es la verdad, Sofía. Eres solo una pieza en un juego mucho más grande. Pero yo estoy aquí para asegurar que no seas despojada de lo que te pertenece». En un instante, Sofía sintió como si se despojara de un velo. Todo su mundo había dado un giro inesperado. La lucha por liberarse de su padre ahora se complicaba con la aparición de un nuevo rival, que no solo la amenazaba con arrebatarle su herencia, sino que también tambaleaba la identidad que había luchado por reconstruir. Dando un paso hacia adelante, Sofía alzó la cabeza, su corazón ardiendo de determinación. «No estoy dispuesta a dejar que me dicten mi vida», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. «Si tengo un medio hermano, que venga. No pieso el suelo vacío y no me iré a ninguna parte». La sala tembló ante su declaración y la incertidumbre se instaló como un manto pesado. La tensión turbulenta llenó el aire y la pregunta latente ahora se volvía aún más urgente. ¿Quién era realmente Sofía Montenegro? ¿Y qué millones de secretos más yacerían por descubrir? ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su padre, sino también a la nueva amenaza que Isabela representaba? Con el futuro pendiendo de un hilo tenso, la historia de Sofía apenas comenzaba a desdibujarse en un lienzo de traiciones, secretos y una lucha que prometía ser más intensa de lo que había imaginado. ¿Qué vendrá después? Sofía sintió que el aire se volvía pesado a medida que Isabela, con su sonrisa helada y su mirada amenazante, dominaba la sala del tribunal. El susurro de su nombre resonaba como una melodía perturbadora en su mente. La revelación que acababa de escuchar, la de un hermano que ni siquiera sabía que existía, la dejó tambaleándose. ¿Es esto un juego?, se preguntó, mientras el caos emocional comenzaba a invadirla. ¿Qué quieres decir con que soy solo una pieza en un juego más grande?, replicó Sofía, tratando de alzar su voz por encima del murmullo creciente. La rabia burbujeaba en su interior, pero el miedo también la mantenía cautiva. «¡Explícate!», exigió, con la firmeza que logró reunir en aquel momento. Isabela, disfrutando del espectáculo que había creado, se acercó un paso más hacia ella. La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia. Ha sido un campo de batalla durante generaciones.
Tu padre tiene sus secretos. Y yo también tengo los míos. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a descubrirlos? El jolgorio en la sala se intensificó mientras todos absorbían sus palabras. Sofía giró su cabeza hacia su padre, quien por primera vez parecía verdaderamente asustado. Ricardo Montenegro estaba al borde de la desesperación, y eso era algo que no pasaba desapercibido para la mayoría de los presentes. «Isabela, no hables tonterías», gritó, intentando recuperar el control, pero el pánico se reflejaba en su rostro. En ese preciso instante, la atmósfera se tornó aún más tensa. De entre los murmullos, un estruendo resonó al abrirse la puerta de la sala. Un hombre mayor, con un porte imponente, ingresó con paso firme. La multitud contuvo la respiración asombrada. «Disculpen la interrupción», dijo el hombre. Su voz resonaba con autoridad. «Soy Mateo, amigo de la familia y testigo clave en este asunto». Las miradas se volvieron hacia Mateo, y la sala se sumió en un silencio expectante. Sofía no podía creer lo que veía. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó, sintiendo que el corazón le latía deprisa. «Este juicio no se llevará a cabo sin que yo lo vigile», continuó Mateo, acercándose al estrado. «Hay verdades ocultas que deben salir a la luz. Isabela tiene razón sobre los secretos de la familia Montenegro, y yo he venido a corroborar lo que ella dice». Sofía sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «¿Qué secretos? ¿Qué más hay que no sé?», inquirió, sintiendo la necesidad de respuestas. Mateo, imperturbable, sacó un documento de un maletín de cuero desgastado. «Este es un testamento que fue mantenido oculto por muchos años. Ricardo y yo tenemos una historia que se remonta a antes de que tú nacieras, Sofía. No solo eres heredera, hay una razón por la que tu padre ha intentado mantenerte alejada de la verdad». Ricardo palideció, sus manos temblando ante la revelación inminente. «¡No puedes hacer esto! ¡Es un engaño!», gritó, pero su voz rebotaba de manera impotente. El juez, atónito, tomó el documento y comenzó a leerlo en voz alta. «Este testamento establece que Sofía no solo es heredera, sino que tiene derechos sobre los negocios familiares, y que el patrimonio que un día le pertenece a ella no será compartido con ningún otro hijo». El impacto de sus palabras electrificó la sala, llenando el ambiente de murmullos de incredulidad. Las miradas se fijaron en Ricardo, quien parecía tambalearse como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Esto no puede ser cierto», balbuceó. Su rostro se distorsionaba entre la ira y la desesperación. Sofía sintió como una ola de poder comenzaba a formarse dentro de ella. «No puedo creer que lo que siempre supe esté por cambiar», pensó. Pero entonces el giro verdaderamente devastador ocurrió. Mateo, con el documento aún en la mano, miró a Isabela de manera penetrante. «Y hay algo más», dijo con una voz grave. «Este testamento no solo incluye a Sofía. Hay un segundo documento que nunca vi. La luz, un acta de reconocimiento que tiene implicaciones mucho más grandes y que involucra a una tercera persona». El aire se volvió denso y las miradas se dirigieron a Mateo, incrédulas. «Esto significa que no solo hay un hermano, Sofía. Hay otro, y es el hijo de Isabela». La revelación cayó como una bomba de fragmentación. Sofía sintió que su corazón se detenía. Así que el hermano que Isabela había mencionado no solo era un competidor, sino el medio hermano que había estado oculto durante tanto tiempo. «¡No! ¡Eso es imposible!», gritó Ricardo, pero sentía como si el hilo de su vida se deshilachara.
Sofía, abrumada por la avalancha de información, sintió que la identidad que había empezado a construir se desmoronaba, ahora rodeada de más secretos de los que jamás imaginó. La sala se llenó de murmullos y gritos de confusión. ¿Quién es este niño?, se escuchó entre el caos. Sofía miró a Isabela, que lucía triunfante pero preocupada, como si también ella se diera cuenta de lo que significaba. Con el tribunal sumido en el desasosiego, Sofía se dio cuenta de que su lucha apenas empezaba. ¿Dónde está ese hermano? ¿Por qué no lo han presentado?, se preguntó, sintiendo la urgencia en cada fibra de su ser. Y en ese instante se dio cuenta de que el futuro de los Montenegro estaba más enredado que nunca. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué secretos más yacerán escondidos detrás de esta revelación que podría cambiarlo todo? La tensión se intensificaba, y el mundo familiar de Sofía apenas comenzaba a entrar en un torbellino de traiciones y revelaciones que pondrían a prueba la fortaleza de sus lazos aún más. El siguiente capítulo prometía ser más explosivo que cualquier versión anterior de la historia, y Sofía estaba lista para enfrentar lo que viniese. Pero la verdadera batalla apenas había comenzado. Sofía sentía que el aire se volvía pesado a medida que Isabela, con su sonrisa fría y mirada desafiante, dominaba la sala del tribunal. El eco de su nombre resonaba en su mente como un mantra perturbador. La revelación de un hermano perdido, de alguien que nunca supo que existía, la dejó tambaleándose en un mar de confusión y rabia. ¿Es esto un juego?, se preguntó mientras la angustia comenzaba a ahogarla. ¿Qué quieres decir con que soy solo una pieza en un juego más grande?, replicó Sofía, esforzándose por infundir valor a su voz sobre el murmullo de la audiencia, que crecía en intensidad. «Explícate», ordenó, mientras la furia y el miedo competían en su interior. Isabela, disfrutando de la atención que había atraído, se acercó un paso más hacia ella. «La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia. Ha sido un campo de batalla durante generaciones. Tu padre tiene sus secretos y yo también tengo los míos. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a descubrirlos?». Las palabras de Isabela atrajeron la atención de todos en la sala. Sofía se volvió hacia su padre, quien en lugar de mostrar control, tenía una expresión de auténtico terror. Ricardo Montenegro, el hombre que había tratado de controlar su vida, ahora parecía desbordado por los secretos que lo acechaban. «¡Isabela, no hables tonterías!», gritó, su voz resonando con rabia, pero el aire antes cargado de confianza ahora se había vuelto espeso de incertidumbre. En ese momento, la puerta del tribunal se abrió de golpe, y un hombre mayor, con un porte recto y una mirada decidida, entró en la sala. La multitud contuvo la respiración y los murmullos cesaron. «Disculpen la interrupción», dijo el hombre con voz profunda. «Soy Mateo, un viejo amigo de la familia y testigo clave en este asunto». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó con mezcla de sorpresa y terror. «Este juicio no puede continuar sin que se revele la verdad», continuó Mateo, acercándose al estrado. «Isabela tiene razón al hablar de secretos que deben salir a la luz. He venido a corroborar lo que ella dice». La sala se sumió en un profundo silencio, los ojos de todos fijos en Mateo, mientras él sacaba un documento de su maletín. Este testamento fue mantenido oculto por años. Ricardo y yo compartimos una historia que se remonta a antes de que tú nacieras,
Sofía, no solo eres heredera, hay algo más que deberías saber, dijo en un tono grave. Ricardo palideció, sus manos temblando ante la inminente revelación. «¡No puedes hacer esto!», gritó, desesperado. Pero el poder de Mateo había comenzado a cobrar forma, y los murmullos rodearon el aire. El juez, confundido por la repentina aparición, tomó el documento y se lo pasó a Mateo, quien lo leyó en voz alta. Este testamento establece que Sofía no solo es heredera, sino que tiene derechos sobre los negocios de la familia. Y no será compartido con ningún otro hijo. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza y que el mundo que había conocido empezaba a desmoronarse. ¿Cómo es posible esto?, pensó, sintiendo el poder y la pérdida de control en su interior. Todo esto se ha ocultado por años. La fortuna de los Montenegro ha estado en peligro por secretos que deben salir a la luz, continuó Mateo, su voz firme. Y en ese instante el giro verdaderamente devastador ocurrió. Mateo miró a Isabela con una expresión seria. Y hay algo más que no puedes ignorar. Este testamento también incluye un reconocimiento que nunca fue presentado. Hay un hijo de Ricardo y Isabela. Un niño que se mantiene en la sombra. La sala se sumió en un violento silencio. El brío de la revelación atrapó a todos. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué significa esto?», balbuceó, mientras el caos emocional comenzaba a inundarla. Isabela, con una mirada desafiante, afirmó: «Efectivamente, ese niño no solo es un rival, sino también parte de esta familia, a la que tú perteneces menos de lo que piensas». Los murmullos se hicieron gritos de incredulidad, mientras la sala se agolpaba en tensiones. «¿Dónde está este hijo?», preguntó alguien entre la multitud. Sofía miró a su padre, a la espera de una respuesta, mientras su mente conectaba los puntos. ¿Podría ser que todo esto estuviera planeado por él?, pensó. Ricardo, incapaz de sostener la mirada, balbuceó: «Eso no puede ser. No hay nadie más». Pero los ojos de Mateo se iluminaron. «Es hora de que todo se sepa. Isabela ha estado protegiendo los secretos de Ricardo desde el principio». Sofía opinó que todo hacía clic en su mente, como un rompecabezas que, aunque doloroso, empezaba a tomar forma. La verdad no solo destruyó la imagen de su padre, sino que también reveló un futuro lleno de amenazas invisibles y secretos a la espera de ser desenterrados. En ese momento, con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, Sofía preguntó: «¿Quién es ese niño? ¿Cuál es su nombre?». El tribunal se llenó de murmullos, mientras todos se volvían hacia Isabela, que parecía encoger de hombros, como si preparara el próximo asalto. El aire estaba cargado de preguntas urgentes y un silencio sepulcral dominaba la sala. Sofía sabía que la lucha apenas comenzaba y que el verdadero desafío por la verdad y la pertenencia se avecinaba. ¿Qué más estará oculto? ¿Quién será el niño rival? ¿Y qué significará todo esto? La urgencia de la situación pulsaba en sus venas. Los Montenegro podían haber estado a punto de experimentar la tormenta más destructiva que jamás habían imaginado. Y así, mientras la tensión alcanzaba su clímax, Sofía, con la mirada firme y decidida, se preparó para el combate que estaba por llegar. El futuro, para ella, era un terreno inexplorado, y cada secreto que emergía era una amenaza y una oportunidad. ¿Qué pasará a continuación? Sofía sintió que el aire se volvía pesado a medida que Isabela, con su sonrisa fría y mirada desafiante,
dominaba la sala del tribunal. El eco de su nombre resonaba en su mente como un mantra perturbador. La revelación de un hermano perdido, de alguien que nunca supo que existía, la dejó tambaleándose en un mar de confusión y rabia. ¿Es esto un juego?, se preguntó, mientras la angustia empezaba a ahogarla. ¿Qué quieres decir con que soy solo una pieza en un juego más grande?, replicó Sofía, esforzándose por infundir valor a su voz sobre el murmullo de la audiencia, que crecía en intensidad. «¡Explícate!», ordenó, mientras la furia y el miedo competían en su interior. Isabela, disfrutando de la atención que había atraído, se acercó un paso más hacia ella. La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia. Ha sido un campo de batalla durante generaciones. Tu padre tiene sus secretos y yo también tengo los míos. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a descubrirlos? Las palabras de Isabela atrajeron la atención de todos en la sala. Sofía se volvió hacia su padre, quien, en lugar de mostrar control, tenía una expresión de auténtico terror. Ricardo Montenegro, el hombre que había tratado de controlar su vida, ahora parecía desbordado por los secretos que lo acechaban. «Isabela, no hables tonterías», gritó, su voz resonando con rabia. Pero el aire antes cargado de confianza, ahora se había vuelto espeso de incertidumbre. En ese instante, un hombre mayor, con un porte recto y una mirada decidida, entró en la sala. La multitud contuvo la respiración y los murmullos cesaron. «Disculpen la interrupción», dijo el hombre con voz profunda. «Soy Mateo, viejo amigo de la familia y testigo clave en este asunto». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó con mezcla de sorpresa y temor. «Este juicio no puede continuar sin que se revele la verdad», continuó Mateo, acercándose al estrado. «Isabela tiene razón al hablar de secretos que deben salir a la luz. He venido a corroborar lo que ella dice». La sala se sumió en un profundo silencio, los ojos de todos fijos en Mateo, mientras él sacaba un documento de su maletín. «Este testamento fue mantenido oculto por años. Ricardo y yo compartimos una historia que se remonta a antes de que tú nacieras, Sofía. No solo eres heredera. ¿Hay algo más que deberías saber?», dijo en un tono grave. Ricardo palideció, sus manos temblando ante la inminente revelación. «¡No puedes hacer esto!», gritó, desesperado. Pero el poder de Mateo había comenzado a cobrar forma y los murmullos rodearon el aire. El juez, confundido por la repentina aparición, tomó el documento y se lo pasó a Mateo, quien lo leyó en voz alta. «Este testamento establece que Sofía no solo es heredera, sino que tiene derechos sobre los negocios de la familia, y no será compartido con ningún otro hijo». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza y que el mundo que había conocido empezaba a desmoronarse. «¿Cómo es posible esto?», pensó, sintiendo el poder y la pérdida de control en su interior. «Todo esto se ha ocultado por años. La fortuna de los Montenegro ha estado en peligro por secretos que deben salir a la luz», continuó Mateo, su voz firme. Y en ese instante el giro verdaderamente devastador ocurrió. Mateo miró a Isabela con una expresión seria. «Y hay algo más que no puedes ignorar. Este testamento también incluye un reconocimiento que nunca fue presentado. Hay un hijo de Ricardo e Isabela, un niño que se mantiene en la sombra». La sala se sumió en un violento silencio. El brío de la revelación atrapó a todos. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué significa esto?»,
balbuceó, mientras el caos emocional comenzaba a inundarla. Isabela, con una mirada desafiante, afirmó: efectivamente, ese niño no solo es un rival, sino también parte de esta familia a la que tú perteneces menos de lo que piensas. Los murmullos se hicieron gritos de incredulidad, mientras la sala se agolpaba en tensiones. ¿Dónde está este hijo?, preguntó alguien entre la multitud. Sofía miró a su padre, a la espera de una respuesta, mientras su mente conectaba los puntos. ¿Podría ser que todo esto estuviera planeado por él?, pensó. Ricardo, incapaz de sostener la mirada, balbuceó: ¡eso no puede ser! ¡No hay nadie más! Pero los ojos de Mateo se iluminaron. Es hora de que todo se sepa. Isabela ha estado protegiendo los secretos de Ricardo desde el principio. Sofía opinó que todo hacía clic en su mente, como un rompecabezas que, aunque doloroso, empezaba a tomar forma. La verdad no solo destruyó la imagen de su padre, sino que también reveló un futuro lleno de amenazas invisibles y secretos a la espera de ser desenterrados. En ese momento, con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, Sofía preguntó: ¿quién es ese niño? ¿Cuál es su nombre? El tribunal se llenó de murmullos mientras todos se volvían hacia Isabela, que parecía encoger de hombros, como si preparara el próximo asalto. El aire estaba cargado de preguntas urgentes, y un silencio sepulcral dominaba la sala. Sofía sabía que la lucha apenas comenzaba, y que el verdadero desafío por la verdad y la pertenencia se avecinaba. ¿Qué más estará oculto? ¿Quién será el niño? Rival. ¿Y qué significará todo esto? La urgencia de la situación pulsaba en sus venas. Los Montenegro podían haber estado a punto de experimentar la tormenta más destructiva que jamás habían imaginado. Y así, mientras la tensión alcanzaba su clímax, Sofía, con la mirada firme y decidida, se preparó para el combate que estaba por llegar. El futuro, para ella, era un terreno inexplorado, y cada secreto que emergía era una amenaza y una oportunidad. ¿Qué pasará a continuación? Sofía sintió que el aire se volvía más denso mientras su mirada se fijaba en Isabela, cuya sonrisa fría desbordaba una confianza amenazante. El eco de su nombre resonaba pesadamente en su mente. ¿Es esto un juego?, se preguntó entremezclando rabia y confusión, mientras su corazón palpitaba con fuerza. La revelación de un medio hermano la había dejado tambaleando en un mar de emociones contradictorias. ¿A qué te refieres con que soy solo una pieza en un juego más grande?, demandó Sofía, esforzándose por mantener la voz firme sobre el creciente murmullo de la sala. ¡Explícate! Cada palabra salía con una mezcla de desesperación y determinación. Isabela se acercó un paso más, disfrutando el sufrimiento de la niña. La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia, es un campo de batalla desde hace generaciones. Ricardo ha guardado secretos, y yo también. La verdadera pregunta es: ¿te atreverás a descubrir lo que realmente existe? Las palabras de Isabela captaron la atención de todos, incluidos los miembros del jurado, cuyo interés creció como un rugido en la sala. Sofía observó a su padre. La siempre arrogante figura de Ricardo pareció desvanecerse. La expresión de descontrol en su rostro era inconfundible. «¡Isabela, no digas tonterías!», gritó, su voz resonando con una rabia que sonaba a puro temor. Pero el aire, antes cargado de confianza, ahora estaba impregnado de incertidumbre. Justo entonces,
Un hombro mayor, de porte imponente y mirada decidida, irrumpió en el tribunal. El ambiente se congeló en un silencio expectante. «Disculpen la interrupción», dijo con voz profunda. «Soy Mateo, viejo amigo de la familia y testigo clave en este asunto». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó, sorprendida y aterrorizada a la vez. «Este juicio no puede continuar sin que todo se revele», continuó Mateo, y todos los ojos se volvieron hacia él mientras extraía un desgastado documento de su maletín. «Isabela tiene razón. Hay secretos que deben salir a la luz. He venido a corroborar lo que ella dice». La tensión aumentaba. «Este testamento ha estado oculto por muchos años. Ricardo y yo compartimos una historia que se remonta a antes de que tú nacieras. Sofía, no solo eres heredera. Hay algo que debes saber», afirmó, haciendo un gesto para que el juez tomara el documento. Ricardo palideció y su voz tembló. «¡No puedes hacer esto!». Trató de gritar, pero la desesperación plagó su tono. La sala se llenó de murmullos nerviosos. El juez, confundido, tomó el documento y comenzó a leerlo en voz alta. «Este testamento establece que Sofía no solo tiene derechos sobre las propiedades de la familia, sino que no será compartido con ningún otro hijo». La revelación resonó como un trueno. Sofía sintió que la realidad que conocía empezaba a desmoronarse. «¿Cómo es posible esto?», pensó, sintiendo un poder y a la vez una pérdida de control. «Esto se ha mantenido oculto durante años. La fortuna de los Montenegro ha estado amenazada por secretos que deben desvelarse», continuó Mateo, su voz firme y penetrante. Pero el verdadero giro llegó cuando Mateo dirigió su mirada hacia Isabela. «Y hay algo más que no puedes ignorar. Este testamento también contiene un reconocimiento no presentado. Hay un hijo de Ricardo e Isabela, un niño que permanece en la sombra». Un silencio tenso llenó la sala y la impresión de la revelación se volvió palpable. «¿Qué significa esto?», preguntó Sofía con voz temblorosa, su mundo al borde de colapsar. Isabela, sonriendo con autoconfianza, asintió. «Ese niño no es solo un rival, es parte de esta familia, a la que tú perteneces menos de lo que piensas». Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. «¿Dónde está este niño?», se preguntó la multitud, mirando a su padre, esperando respuestas. Sofía sentía que su mente conectaba los puntos. ¿Acaso este es otro de los planes de Ricardo?, reflexionó angustiadamente. Cuando Ricardo, incapaz de mantener la mirada, balbuceó: «Eso no puede ser. No hay nadie más». Su voz era un eco de impotencia. Mateo, con la mirada centrada y grave, agregó: «Es hora de que se revele todo. Isabela ha estado protegiendo secretos de Ricardo desde el principio». Sofía sentía cómo cada fragmento de su vida empezaba a encajar en un rompecabezas aterrador. La revelación no solo destruyó la imagen que tenía de su padre, sino que también abrió la puerta a un futuro lleno de peligros desconocidos. Con la sala vibrando por la tensión, Sofía preguntó: «¿Quién es ese niño? ¿Cuál es su nombre?». Mientras la pregunta flotaba en el aire, el tribunal se llenó de un murmullo inquieto. La conexión entre todos se volvió más frágil que nunca, y Sofía comprendió que su lucha apenas había comenzado, mientras se preparaba para desafiar a quien intentara robarle su futuro. El silencio se hizo palpable. La incertidumbre tomaba fuerza. ¿Qué más estará oculto? ¿Quién es ese hermano? ¿Y qué repercusiones traerá todo esto? El futuro de los Montenegro pendía de un hilo, y la tormenta que se avecinaba prometía ser más devastadora de lo que nunca imaginaron.
La pregunta era ahora simple, pero aterradora. ¿Qué pasará a continuación? Sofía sintió que el aire se tornaba asfixiante mientras fijaba su mirada en Isabela, cuya sonrisa fría y arrogante reflejaba una confianza peligrosa. ¿Es este un juego?, pensó, sumergida en un torbellino de emociones contradictorias, mientras el corazón le latía con fuerza. La revelación de un medio hermano que nunca supo que existía la había dejado tambaleando, incapaz de digerir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿A qué te refieres con que soy solo una pieza en un juego más grande?, exigió Sofía, esforzándose por mantener la voz firme sobre el creciente murmullo del público. Cada palabra era un grito por la verdad, porque sabía que esa revelación no solo afectaría su vida, sino todo lo que creía conocer sobre su familia. Isabela se acercó un paso más, disfrutando visiblemente del tormento que infligía a Sofía. La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia. Ha sido un campo de batalla desde hace generaciones. Ricardo tiene secretos, y yo también. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a descubrir lo que realmente está en juego? Las palabras de Isabela reverberaron en la sala, atrayendo la atención de todos los presentes. Se giró hacia su padre, viendo cómo su rostro, normalmente lleno de seguridad, ahora mostraba una mezcla de pánico y descontrol. «Isabela, no digas tonterías», gritó Ricardo, su ira revelando más vulnerabilidad de la que había mostrado antes. En ese instante, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un hombre mayor, de porte imponente y mirada decidida, entró con paso firme. El ambiente se volvió un silencio expectante. «Disculpen la interrupción», dijo con voz profunda. «Soy Mateo, un viejo amigo de la familia y testigo clave en este asunto». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó, asombrada y aterrorizada al mismo tiempo. «Este juicio no puede continuar sin que se revele la verdad», continuó Mateo, acercándose al estrado. «Isabela tiene razón al hablar de secretos que deben salir a la luz. He venido para corroborar lo que ella dice». La tensión aumentaba en la sala mientras Mateo sacaba un documento desgastado de su maletín. «Este testamento ha estado oculto por años. Ricardo y yo compartimos una historia que se remonta a antes de que tú nacieras, Sofía. No solo eres la heredera. Hay algo más que debes saber». Ricardo palideció. Su voz tembló a medida que los murmullos llenaban el aire. «¡No puedes hacer esto!», gritó. La desesperación fue evidente en su tono. El juez, confundido, tomó el documento y comenzó a leerlo en voz alta. Este testamento establece que Sofía no solo tiene derechos sobre las propiedades familiares, sino que todo el patrimonio no será compartido con ningún otro hijo. Las palabras retumbaron como un trueno en la sala, y Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Cómo es posible esto?», pensó, sintiendo tanto poder como pérdida de control a la vez. «Todo esto ha estado oculto. La fortuna de los Montenegro ha estado en peligro por secretos que necesitan ser revelados», continuó Mateo. Y en ese momento dio el verdadero golpe. Mateo miró a Isabela con una expresión seria. «Y hay algo más que no puedes ignorar. Este testamento también incluye un reconocimiento no presentado. Hay un hijo». «¿Qué Ricardo, Isabela? Un niño que ha permanecido en la sombra». El silencio se volvió profundo y escalofriante. Sofía sintió una ráfaga de confusión. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblorosa.
Isabela, luciendo satisfecha, asintió con desprecio. Ese niño no es solo un rival, es parte de esta familia, de la que tú perteneces menos de lo que piensas. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad, mientras la sala se llenaba de tensiones incontrolables. ¿Dónde está este hijo? ¡Muéstranos!, exigió alguien del público. Sofía miró a su padre, preguntándose si esta era otra de sus manipulaciones. Ricardo, incapaz de soportar la presión, balbuceó: «Eso no puede ser, no hay nadie más». Su voz era un eco de impotencia y miedo. Los ojos de Mateo se fijaron firmemente en él. Es hora de que se revele toda la verdad. Isabela ha estado protegiendo secretos de Ricardo desde el principio. Sofía sintió que su mente intentaba conectar todos los puntos. La verdad no solo destrozaba la imagen de su padre, sino que también la arrastraba hacia un futuro lleno de peligros ocultos. A medida que la sala se saturaba de murmullos, Sofía preguntó con firmeza: «¿Quién es ese niño? ¿Cuál es su nombre?». La pregunta cayó como un peso, y el tribunal quedó en un incómodo silencio. La conexión familiar, que una vez creía sólida, ahora se desmoronaba ante sus ojos. La urgencia de la situación resonaba en su pecho. ¿Qué más estará oculto? ¿Quién es este hermano? ¿Y qué implicaciones tendrá todo esto para mí?, pensó, abrazando la inquietud. El rostro de Isabela mostraba una sonrisa burlona mientras miraba a Sofía. Y en un instante la sala se llenó de murmullos de confusión y temor. La pregunta retumbaba en la mente de todos. ¿Qué pasará a continuación? La atmósfera era eléctrica, que el futuro de la familia Montenegro pendía de un hilo, y cada instante se sentía como si estuviera a punto de explotar en un caos absoluto. Sofía sabía que la verdadera lucha apenas había comenzado, y las llamas de la revelación estaban a punto de consumirse y revelar secretos que cambiarían la vida de todos. Sofía sintió que el aire se volvía asfixiante mientras fijaba su mirada en Isabela, cuya sonrisa fría desbordaba una confianza amenazante. ¿Esto es un juego?, pensó, sumergida en un torbellino de emociones contradictorias, mientras su corazón latía con fuerza. La revelación de un medio hermano que nunca supo que existía la había dejado tambaleando, incapaz de digerir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿A qué te refieres con que soy solo una pieza en un juego más grande?, exigió Sofía, esforzándose por mantener la voz firme sobre el creciente murmullo del público. «Explícate». Cada palabra era un clamor por la verdad, porque sabía que esa revelación no solo afectaría su vida, sino todo lo que creía conocer sobre su familia. Isabela se acercó un paso más, disfrutando visiblemente del tormento que infligía a Sofía. La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia, Sofía. Ha sido un campo de batalla desde hace generaciones. Ricardo tiene secretos, y yo también. La verdadera pregunta es: ¿te atreverás a descubrir lo que realmente está en juego? Las palabras de Isabela reverberaron en la sala, atrayendo la atención de todos los presentes. Sofía se giró hacia su padre, observando cómo su rostro, normalmente lleno de seguridad, mostraba una mezcla de pánico y descontrol. «Isabela, no digas tonterías», gritó Ricardo, su ira revelando más vulnerabilidad de la que había mostrado antes. En ese instante, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un hombre mayor, de porte imponente y mirada decidida, irrumpió en la sala.
Todos contuvieron la respiración y el ambiente se llenó de un silencio expectante. «Disculpen la interrupción», anunció con voz profunda. «Soy Mateo, un viejo amigo de la familia y testigo clave en este asunto». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué hace él aquí?», murmuró, sintiendo una mezcla de asombro y temor. «Este juicio no puede continuar sin que se revele la verdad», continuó Mateo, acercándose al estrado. «Isabela tiene razón al hablar de secretos que deben salir a la luz. He venido a corroborar lo que ella dice». Los murmullos aumentaron en la sala mientras Mateo sacaba un documento de su maletín. «Este testamento ha estado oculto por años. Ricardo y yo compartimos una historia que se remonta a antes de que tú nacieras, Sofía. No solo eres heredera, hay algo más que debes saber». Ricardo palideció. Su voz tembló cuando los murmullos llenaron el aire. «¡No puedes hacer esto!», gritó. La desesperación era evidente en su tono. El juez, confundido, tomó el documento y comenzó a leerlo en voz alta. «Este testamento establece que Sofía no solo tiene derechos sobre las propiedades familiares, sino que todo el patrimonio no será compartido con ningún otro hijo». Las palabras resonaron en la sala como un trueno, y Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Cómo es posible esto?», pensó, sintiendo tanto poder como pérdida de control. «Esto ha estado oculto. La fortuna de los Montenegro ha estado en peligro por secretos que deben desvelarse», continuó Mateo. Pero el verdadero golpe llegó cuando Mateo miró a Isabela, frunciendo el ceño. «Y hay algo más que no puedes ignorar. Este testamento también incluye un reconocimiento que nunca fue presentado. Hay un hijo de Ricardo, Isabela, un niño que ha permanecido en la sombra». Un silencio absoluto se apoderó del tribunal y la impresión de la revelación se hizo palpable. «¿Qué significa esto?», preguntó Sofía, su voz un susurro de incredulidad. Isabela, sonriendo con satisfacción, asintió. «Ese niño no es solo un rival, es parte de esta familia, a la que tú perteneces menos de lo que piensas». Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad, mientras la sala se llenaba de tensiones incontrolables. «¿Dónde está este hijo? ¡Muéstranos!», exigió un miembro del público. Sofía miró a su padre, preguntándose si esta era otra de sus manipulaciones. Ricardo, incapaz de soportar la presión, exclamó: «¡Eso no puede ser! ¡No hay nadie más!». Su voz resonó con una mezcla de miedo y enfado. Mateo, mirando a Isabela con gravedad, continuó: «Es hora de que se revele toda la verdad. Isabela ha estado protegiendo secretos de Ricardo desde el principio». Sofía sintió que su mente intentaba conectar todos los puntos. La verdad no solo destrozaba la imagen que tenía de su padre, sino que también la arrastraba hacia un futuro lleno de peligros ocultos. Con la sala vibrando por la tensión, Sofía preguntó con firmeza: «¿Quién es ese niño? ¿Cuál es su nombre?». La pregunta flotó en el aire, y el tribunal se llenó de un incómodo silencio. La conexión familiar que una vez creía sólida, ahora se desmoronaba ante sus ojos. La urgencia de la situación resonaba en su pecho. ¿Qué más estará oculto? ¿Quién es este hermano? ¿Y qué implicaciones tendrá todo esto para mí?, se preguntó, sintiendo un escalofrío. Cuando el silencio se volvió insoportable, Isabela, con una mirada que combinaba arrogancia y misterio, soltó: «Quizás no estés lista para lo que está por venir. Este niño es alguien que cambiará las reglas del juego. Su nombre es Javier.
Un estremecimiento recorrió la sala. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. Javier era un nombre que resonaba en su memoria. Javier, mi compañero de juegos en la infancia. ¿Es posible que...? La atmósfera estalló en murmullos inquietos, y la pregunta resonó en la mente de todos. ¿Qué pasará a continuación? El futuro de los Montenegro pendía de un hilo, y la tormenta que se avecinaba prometía ser más devastadora de lo que jamás imaginaron. Sofía sabía que la verdadera lucha apenas había comenzado, y las llamas de la revelación estaban a punto de consumirlo todo. Sofía sintió que el aire se volvía irrespirable, mientras mantenía la mirada fija en Isabela, cuya sonrisa fría y arrogante reflejaba una confianza aterradora. «Esto es un juego», pensó, de un torbellino de emociones contradictorias, mientras su corazón latía desbocado. La revelación de un medio hermano que nunca supo que existía la había dejado en un estado de confusión y rabia, incapaz de comprender la magnitud de la situación. ¿A qué te refieres con que soy solo una pieza en un juego más grande?, exigió Sofía, esforzándose por infundir firmeza en su voz, a pesar del creciente murmullo del público que se acumulaba a su alrededor. «¡Explícate!». Cada palabra era un eco de desafío, pues sabía que esta revelación no solo cambiaría su vida, sino que también redibujaría el mapa de su familia. Isabela se acercó un paso más, disfrutando del tormento que infligía a Sofía. La fortuna de los Montenegro no es una simple herencia. Ha sido una guerra silenciosa durante generaciones. Ricardo guarda secretos, y yo también tengo los míos. La verdadera pregunta es... ¿te atreverás a descubrir lo que realmente está en juego? Las palabras de Isabela resonaron, atrayendo la atención de todos los presentes. Sofía se volvió hacia su padre, y pudo ver cómo su rostro, antes lleno de seguridad, se tornaba en una mueca de pánico. «¡Isabela, no digas locuras!», gritó Ricardo, mientras la rabia se mezclaba con la claustrofobia del momento. Su tono sonaba desesperado, un reflejo de su inminente caída. De repente, la puerta del tribunal se abrió de golpe, y un hombre mayor, de porte autoritario y mirada decidida, entró con paso firme. El ambiente se heló en un silencio expectante. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz profunda y grave. «Soy Mateo, un viejo amigo de la familia y testigo clave en este asunto». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó, asombrada y aterrorizada a la vez. «Este juicio no puede continuar sin que se revele toda la verdad», continuó Mateo, acercándose al estrado. «Isabela tiene razón al hablar de secretos que deben salir a la luz. He venido a corroborar lo que ella dice». Los murmullos se intensificaron mientras Mateo sacaba un documento viejo de su maletín. «Este testamento ha estado oculto por muchos años. Ricardo y yo hemos compartido una historia que se remonta a antes de que tú nacieras, Sofía. No solo eres la heredera, hay algo más que debo decirte». Ricardo palideció al escuchar sus palabras, y su voz se tornó temblorosa. «No puedes hacer esto», gritó, y su desesperación resonó en el aire cargado de tensión. El juez, confundido, tomó el documento y comenzó a leerlo en voz alta. «Este testamento establece que Sofía no solo tiene derechos sobre las propiedades de la familia, sino que todo el patrimonio no será compartido con ningún otro hijo». Las palabras retumbaron en la sala como un trueno, y Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Cómo es que esto es posible?», pensó, sintiendo el poder y la angustia de su revelación. «Esto ha estado oculto por años. La fortuna de los Montenegro ha estado en peligro por secretos que deben ser desvelados», continuó Mateo,
su voz fuerte y certera. Pero el verdadero giro llegó cuando Mateo miró fijamente a Isabela. Y hay algo más que no puedes ignorar. Este testamento también incluye un reconocimiento que nunca fue presentado. Ricardo y tú tienen un hijo, un niño que ha permanecido en la sombra. El tribunal se sumió en un silencio asombroso. Las reacciones de horror invadieron la sala. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa esto?, murmuró, incapaz de asumir la realidad. Isabela sonrió, disfrutando del espectáculo. Ese niño no es solo un rival. Es parte de esta familia, de la que tú perteneces menos de lo que piensas. El aire se volvió denso y cargado. Relámpagos de incredulidad atravesaron la sala. ¿Dónde está este hijo? ¡Dínoslo!, exigió uno de los presentes, mirando a Ricardo, quien parecía atrapado en su propia trampa. «Eso no puede ser», gritó Ricardo, mientras el temor crecía en su expresión. «No hay nadie más». «Es hora de que se revele todo, Ricardo», le recordó Mateo. Y Sofía sintió cómo cada parte de su ser se quebraba bajo el peso de la revelación. Isabela ha estado protegiendo secretos de ti desde el principio, mientras todos intentaban procesar la verdad. Sofía, con un hilo de voz quebrada, preguntó: «¿Quién es ese niño? ¿Cuál es su nombre?». El tribunal quedó suspendido en un silencio tenso, con los ojos de todos puestos en Isabela, quien parecía tener un as bajo la manga. Cuando finalmente rompió el silencio, Isabela, con un destello en sus ojos, dijo: «Su nombre es Nicolás. Y créeme, él no es la única sorpresa que tenemos». El aire crujió, y de repente el tribunal estalló en un tumulto de murmullos, miradas incrédulas y rostros pálidos. En un giro que ninguno pudo haber anticipado, Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La pregunta resonó en la mente de todos. ¿Qué sucederá ahora? Nicolás, un niño que no solo pretende quebrantar la herencia, sino que también podría ser el nuevo rey en este juego de poder familiar, prometía un conflicto que podría cambiar la historia de los Montenegro para siempre. Con el futuro en el aire, Sofía comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba y que el siguiente movimiento podría costarle más de lo que nunca imaginó.